preguntar. Pues aquí estamos trayendo la mañanera por este canal de YouTube. No se les olvide darnos me gusta, su like. Aquí abajo la campanita, píquenle, píquenle. No. Noticiero en redes. Quisiera yo preguntarle a propósito de cómo está actuando la derecha en el país y cómo aquí mismo, incluso yo tuve la oportunidad de preguntarle, el mismo día que se pronunció el Poder Judicial a través de la ministra Piña sobre su presupuesto, sobre todo esto que está en torno a lo que incluso están pidiendo adicionalmente y que usted ya ha respondido al respecto, cuál es su postura y que quede en la Cámara de Diputados. Ayer mismo se le preguntaba a usted sobre cómo actúa un juez o han estado actuando algunos jueces, en este caso para proteger a Lozoya. Pero ahora están otros otros puntos en este mismo tema que quisiera tocar y se los enumero muy rápido. Proteger incluso está la posibilidad, porque ya un tribunal le pide a la Suprema Corte de Justicia que resuelva, por ejemplo, un amparo que solicita Tomás Herón, que aquí mismo se ha solicitado su extradición a Israel, donde se encuentra prácticamente, no quiere salir precisamente por no enfrentar la justicia y que usted ya ha pedido, y que tiene que ver con el doloroso caso de Ayotzinapa. Otro, por ejemplo, Coello Trejo, que va contra Santiago Nieto, y esto que Coello Trejo, recordemos, fue un subprocurador de Salinas, en tiempos de Salinas, en temas de narcotráfico. Incluso a él mismo se le señaló en notas periodísticas por estar coludido con eso, y ahora defiende a Cabeza de Vaca, otro señalado y prófugo de la justicia, también señalado por cosas de delincuencia organizada. Esto también ya se van contra Santiago Nieto, que fue el titular de la UIF. Y por último, y este es otro de los casos, y yo por eso lo englobo en temas de justicia, el ministro Aguilar, bueno, esta es la fuente del periódico La Jornada, el ministro Aguilar busca proteger más deudas de Electra, según esta nota, va en la Corte por nuevo amparo, y cuarta ocasión en que hará suya solicitud contra pago de impuestos, y todos los asuntos han sido cabildeados por el despacho de Santiago Krill. De acuerdo a esta nota, que bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que aquí se ha expresado, de que no solamente se les dieron cuotas, por decirlo de alguna manera, en espacios de jueces, ministros, etcétera, en el Poder Judicial. Actualmente hemos visto cómo gente vinculada a García Luna incluso se le está dando empleo. El caso involucra 1,431 millones de pesos en débitos por ISR del Grupo Salinas, que ya sabemos que Salinas Pliego, cada vez que preguntamos aquí, presidente, enloquece, enfurece. Prácticamente, de verdad que a partir de que una vez pregunté aquí sobre si había pagado impuestos, el señor está en un plan que creo que esto de pagar impuestos es el botón de lo que a él definitivamente no es lo suyo ni será. Preguntarle, presidente, en todos estos casos, ¿usted cree que este tipo de posturas del Poder Judicial y también de algunas figuras que ya he mencionado que simpatizan o que son parte de la derecha del conservadurismo, puede escalar e incluso, bueno, porque aquí prácticamente es muy clara la confrontación que se tiene contra el gobierno de la transformación, contra los propios cambios? Usted ya ha señalado cuál es su postura, cuál es la ruta para incluso de aquí al 1 de septiembre del próximo año, pero preguntarle, en este lapso, ¿usted cree que arrecien este tipo de presiones contra el gobierno e incluso pueda haber hasta como lo sugirió la propia ministra Piña, provocar inestabilidad política a la Cuarta Transformación? Presidente, ese sería mi primer tema. No creo. No, miren, estamos viviendo un momento estelar y hay como nunca libertades y se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia, división, equilibrio entre los poderes. Ya no es el tiempo de antes, fueron décadas, siglos, de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Esto para los jóvenes, que revisen. Cuando
empezó a cambiar esto con nosotros, todos los ministros alineados. Los presidentes de la Corte formaban parte de la red telefónica y tenían como si fuese un secretario del gobierno, teléfono rojo. Y el secretario de Gobernación le levantaba el teléfono rojo y el presidente le levantaba el teléfono rojo a quien estuviese de presidente en la Suprema Corte. Pero la única excepción en la historia fue el periodo de la República restaurada, 10 años, cuando gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, que la Suprema Corte actuó con completa independencia. Tanto fue presidente de la Corte el presidente Lerdo y no eran buenas las relaciones al final con el presidente Juárez. Quien sustituye al presidente Juárez por su muerte, por su fallecimiento, es el presidente de la Corte, que era Sebastián Lerdo de Tejada. Y luego es presidente de la Corte con Sebastián Lerdo de Tejada, un abogado extraordinario, de lo mejor que ha habido en la historia de México, José María Iglesias, era presidente de la Corte. Entonces, a él le correspondía sustituir al presidente Lerdo para convocar elecciones cuando Porfirio Díaz da un golpe de Estado. Pero Porfirio Díaz, desde el inicio, hizo valer la fuerza, el poder. Aun cuando llegó con la bandera de la no reelección, y es, yo creo que el más importante de todos los simuladores políticos de México, porque siempre hablaba del respeto a la legalidad, nada más que la Constitución desde entonces se empezó a respetar en la forma y se empezó a violar en el fondo. A partir de ahí, todos los ministros de la Corte sometidos, jueces sometidos. La revolución no pudo con eso y los gobiernos posrevolucionarios siguieron manteniendo la misma política porfirista de someter al Poder Judicial y que fuese el presidencialismo el sistema dominante. Entonces, es hasta ahora que no por convicciones libertarias o por hacer valer la legalidad, mucho menos por dignidad, es que se separan de nosotros. Sino primero porque nosotros somos respetuosos. Es como los que nos insultan en los medios. ¿Están seguros que no les vamos a hacer lo que hicieron los anteriores con Gutiérrez Vivó? Ni vamos a reprimir a nadie.
Entonces, ahora actúan así porque ellos vienen del antiguo régimen y son muy conservadores, muy reaccionarios y muy deshonestos. Y están al servicio de la élite, del poder económico, del poder político. Esas son nuestras diferencias de fondo. Entonces, por eso sostenemos que es necesaria una reforma al Poder Judicial, porque no solo son los ministros, son magistrados, son jueces. Yo diría, es la academia, son las escuelas de derecho. Es la abogacía, es una revisión que se tiene que hacer en lo estructural, pero hay que comenzar por algo. Y pienso que quien puede ayudar a purificar al Poder Judicial es el pueblo. El mejor método para limpiar, para purificar la vida pública es el método democrático. Preguntarle al pueblo, que no sean las élites. Por eso estoy proponiendo, no es que milagrosamente ya se va a resolver, porque es un problema estructural, es un problema de fondo, que lleva años, pero sí se avanzaría mucho si el pueblo elige a los jueces, que sepan que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el soberano, y que no le deban a Diego Fernández de Ceballos ni a ningún político el cargo, o a los líderes de los partidos, incluso al presidente, que le deban el cargo al pueblo, para que defiendan al pueblo. Es que no hay ninguna resolución en favor del pueblo. Siempre han estado ahí de tapadera. Cuando necesitaban los oligarcas que se reformara el artículo 27, ¿quiénes convalidaron ese retroceso de privatizar el petróleo? Los ministros de la Corte. Estamos viendo estos casos de impuestos. ¿A quién defienden? A los de arriba. Hay asuntos que tratan de herencias, en donde está de por medio quién se va a quedar con 1,000, con 2,000 millones de dólares. Sí, está bien que se ocupen de eso, pero que también se ocupen de la justicia, de los asuntos que tienen que ver con la gente, que se ocupen de que no haya en las cárceles inocentes, que se ocupen de que nadie esté ahí por consigna, que no haya presos políticos, que se ocupen de que no haya gente en las cárceles sin sentencia durante 20, 30 años.
que se ocupen de que funcione muy bien la Defensoría de Oficio, para que no sean nada más los despachos de abogados que cobran por hora, los que los están visitando constantemente y los que están en las antesalas de sus oficinas, mientras los abogados de los pobres nunca son recibidos. Además, ¿qué hacen para tener abogados defensores del pueblo? Y todavía, lo de dejar en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco y también a los de la delincuencia organizada. Y todavía no quieren reducirse sus sueldos y que no tengan los privilegios excesivos que tienen actualmente. ¿Qué les puede afectar que digan voy a aportar 25% de todo lo que recibo? Si recibo 600,000 pesos mensuales, voy a recibir, qué sé yo, que serían 25% menos, son 120, 150, voy a recibir 450,000, no 600,000. ¿Qué? ¿Se van a afectar? Pero también está incluso... Pero, sí, y no, se enojan. Pero bueno, ya ahí a ver qué hace la Cámara de Diputados. Y también no pueden haber fueros y privilegios. Eso ya se quitó y no se permite desde el siglo XIX que existían los fueros. Y del despacho de Krill que esté metido ahí negociando para que se libere, para Pues que no es se que es paguen general, impuestos. o sea, son varios despachos de abogados. También esto no es nuevo. Acuérdense lo que pasaba desde Salinas, Cedillo, habían abogados especialistas en cuestiones penales. Había uno que se anunciaba y que decía: no tengo ningún cliente en la cárcel. Y no era por tener muchos conocimientos en la profesión, sino por tener muchas influencias, muchas agarraderas. Hay quienes no hacen una denuncia, tienen ahí sus auxiliares. Ellos se dedican a las relaciones públicas, a desayunar y comer con jueces, con magistrados, con ministros. Colegio de Abogados precisamente acaba de emitir un comunicado que dice: exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto del Poder Judicial Federal, y lo firma Víctor Olea Peláez, el presidente. También, como dice usted, es... Pero ya déjalo hasta ahí, nada más. O sea, imagínense la vergüenza. ¿Por qué no lees lo que elegiste? Sí, léelo otra vez.
A ver, fíjense eso. Estamos hablando de la barra mexicana de abogados. No los culpo a todos, ¿eh? No, al que hizo el texto. A ver, léelo, y al que lo firmó. Dice, la barra mexicana y el Colegio de Abogados... Dos. Sí, Colegio de Abogados. Exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto del Poder Judicial Federal. ¿Hasta Y ahí? eso, Sí, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, ya lo he dicho, a mí me envían el presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos dicen. ¿Qué quieren que yo les lea el artículo? pues sí. A mí me entregan el presupuesto del Poder Judicial y a como me lo entregan, así, igual, se envía a la Cámara de Diputados. Porque deben de saber los abogados que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Ahora sí que, como diría el clásico del conservadurismo, ¿y yo por qué? O sea, es un desparpajo. Pero antes era así, a periodicazos, los abajo firmantes, aunque cayeran en eso, que es una aberración, porque yo no tengo facultad para modificar el presupuesto, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. El Ejecutivo no puede hacerlo. El Ejecutivo integra el presupuesto y en el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial y de organismos autónomos, el caso, por ejemplo, del INE, ellos envían su presupuesto y no se puede modificar, se tiene que enviar a la Cámara de Diputados. Entonces, son muy insensibles, porque, repito, ¿qué les afecta? Estamos hablando de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16,300 pesos mensuales. A quienes ganan 600, 700,000, pero estamos hablando de 16,300 pesos mensuales en el caso de los trabajadores inscritos al Seguro Social en promedio. Pero el salario mínimo, aún cuando lo hemos incrementado, es un poco más de 6,000 pesos mensuales. Entonces, que le quiten el nombre, que no sea Suprema Corte de Justicia. Le pueden poner Suprema Corte del Derecho.
o del Estado de Chueco, no el Estado de Derecho, pero en fin. Por último, presidente, si me permite, el segundo tema es rapidísimo, es en caso de la salud. A mí me hubiera gustado más plantearlo cuando esté aquí el martes de la salud, pero si pudiera nada más plantearle, y ya sea que ese día o usted me indique si se puede dar respuesta. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en el hospital de Acatlán de Osorio, Puebla. Es un hospital que es estatal o depende del Servicio de Salud Estatal. Y la verdad es que documentamos, están de hecho los testimonios de la gente que ha sufrido negligencia médica, y yo creo que en algunos casos hasta posible negligencia médica criminal, porque ha habido ya incluso decesos de un servicio que, de acuerdo a los testimonios, a las acusaciones de los familiares, ha causado la muerte de sus seres queridos. Yo no agregaría mucho, prácticamente eso está incluso en las redes sociales de nuestros canales, para que se pueda ver. De hecho, obviamente se le proporcionaría, si usted me permite, a Jesús, al vocero, para que se pueda revisar esto. Una de las cosas es el posible acompañamiento de una de las personas que en este hospital incluso levantaron una denuncia porque acusan este grave delito, se volvería delito, eso ya depende de la Fiscalía estatal, pero también preguntarle sobre la federalización de los servicios. Una de las peticiones que me decían, dice, ojalá el tema de la federalización también en el hospital de aquí de la Mixteca Poblana, que se encuentra Acatlán de Osorio, que es parte de esta zona de nuestro país, se pudiera voltear a ver para mejorar los servicios, porque prácticamente ellos no tienen otra opción, o trasladarse incluso a Puebla, a la ciudad de Puebla, donde incluso si hay necesidad de traslado, ahí mismo en el hospital les dicen, sí, cómo no, te conseguimos un médico y tienes que pagar 3,000 pesos, sí, cómo no, te conseguimos un camillero y también te va a cobrar 2,000 pesos. Es decir, es un negocio redondo el que están incluso denunciando en este hospital, es un grito de urgencia. Y también hay también aprovechando el tema de salud, negligencia también en el IMSS, eso es lo que acusa una persona que nos ha buscado sobre en un hospital del IMSS, pero también privado, porque se tuvo que trasladar a su hermana. Señala que nadie le ha hecho caso, incluso hay denuncias, él comenta, están las carpetas en la Fiscalía General de la República. No sé si se pudiera también hacer esta revisión, este acompañamiento. Ya se había expuesto el tema, pero yo no lo expuse, me comentó que ya anteriormente se había expuesto por parte de otro compañero o compañera. Y finalmente, pues la ayuda en el hospital infantil por parte de pues la nieta de una persona que tiene una discapacidad severa y en estos momentos se encuentra internada. El tema es que se necesita un estudio que solo lo hace la clínica de sueño de la UNAM. Eso es lo que me dice. La UNAM, sabemos perfectamente, es nuestra máxima casa de estudios, pero si se pudiera gestionar esto, y también el alta que no se ha podido dar porque se necesita un ventilador CIPAC. Esto en el Hospital Infantil Federico Gómez, que es parte también de las necesidades, presidente, y anteriormente también en el tratamiento NC1, que esto es para las lesiones medulares, terapias con células madres. Esto ya lo había expuesto y ya respondió el secretario de Salud. Sin embargo, los pacientes insisten en que no ha habido ningún tipo de avance. ¿Qué es lo que quieren ellos concretamente? Que se les diga si es posible traer este tratamiento que se encuentra en España para mejorar su calidad de vida, que la verdad es que sí les transforma la vida, si es que eso es lo que afirman estos gente que incluso pudiera volver a tener movilidad donde ahora ya no la tiene por alguna circunstancia, y concretamente si es posible o si ellos ya, se lo digo literal como me lo han dicho, o si no ya pierden la esperanza de que pudiera ser pues en otro momento, en otro gobierno. Se lo pregunto, presidente. Estos serían mis temas y le agradezco que me haya dado la palabra. Sí, pues con Jesús para verlo, ¿no? Con el doctor Alcocer y con SOE, pero sí se va a federalizar el sistema de salud en Puebla. Ya se firmó el convenio. Conozco a Acatlán de Osorio, es la Mixteca. Yo he visitado ahí varias veces ese municipio, me he quedado a dormir ahí
Y para que sepan que es cierto, me quedé a dormir en un hotel que creo era de Antorcha Campesina. Sí, y es para de Atlisco a Guajuapan, entonces pasa por Acatlán de Osorio, y es la Mixteca. Entonces sí vamos a verlo, pero sí se va a federalizar y vamos a pedirle en los dos casos al doctor Alcocer por lo de negligencia y a SOE para lo del IMSS Bienestar. Y también yo creo que Sbarch podría ayudarnos con lo del tratamiento que estás planteando. Ya vámonos a desayunar. A desayunar, ¿sí? Mayoría. Excelente día. Era hora.